¿Qué tal, amigo? Lolito te conecta. El día de hoy nos encontramos en el bello municipio de Chilliwack y nos encontramos en un museo que se llama Atlich, ya que hemos hecho muchos videos sobre este museo, ya que es un museo muy enfocado a lo que es la maquinaria agrícola antigua. Y el día de hoy nos encontramos en un lugar que se llama Canora, también dentro del museo, en el cual vamos a andar viendo todo lo que son las maquinarias de vapor, esas generadoras de energía que funcionaban a base de vapor. Y por supuesto te las vamos a ir presentando una por una. ¿Para qué son? ¿Qué función tenían? Entonces, se dice que esta máquina era un generador de vapor y esta máquina se utilizaba en lo que son los hospitales, fábricas, que era donde generaba la energía, hoteles, y se utilizaba prácticamente para calefacción. Entonces, como se puede ver, se ve muy grande. Y dice que fue fabricada en 1940 y se dice que esta planta estuvo en funcionamiento en un hotel en Vancouver desde 1939 a 1985, prácticamente desde que fue fabricada hasta que ya decidieron ya no seguirla utilizando. Por supuesto, ¿verdad? Ya cuando la maquinaria fue evolucionando, sobre todo lo que es la maquinaria de vapor. Entonces, acá a un lado tenemos una generadora eléctrica. Esta se dice que es de origen sueca. La anterior es de origen británica. Pero realmente cuando el Imperio Británico estaba en pleno apogeo y sobre todo tenía bajo su dominio muchos países, el Imperio Británico lo que hacía era prácticamente abastecer de todo este tipo de plantas generadoras de energía a los países, ¿verdad? Ya eran utilizados en hospitales, en fábricas, en toda la industria. Y este se dice que era un motor de vapor y era de un solo cilindro, y este se utilizaba para lo que es aplicaciones en las marinas de agua. Me imagino que se usaban dentro de algunas embarcaciones, ¿verdad? Como se puede ver ahí. Se ve impresionante realmente, pues esto era puro fierro, me imagino que era tal vez partes de cobre, pues como se puede ver ahí. Esta se dice que era de origen estadounidense. Y acá, de este lado, tenemos una bomba de agua. Esa bomba de agua se dice que era de un solo cilindro y se utilizaba para bombear agua en los edificios. Todo lo que son edificios de gran altura, ¿verdad? De hotelería o edificios de algún otro rubro o giro. Entonces estas bombas las utilizaban, como se puede ver ahí. Eran capaces de bombear muchos litros de agua, hasta 20,000 litros de agua por minuto. Y acá de este lado tenemos una bomba condensadora. Esta bomba en lo particular era utilizado en las fábricas para lo que es condensar lo que son los enlatados, sobre todo del sector lácteo, ¿verdad? Lo que es la leche, prácticamente lo que hoy en día conocemos como por ejemplo las leches Carnation, que son evaporadas. Esta era una de las máquinas que llevaba a cabo esa función dentro de las empresas, como se puede ver ahí. Se ven muy bonitas, muy impresionantes, la verdad. Son maquinarias muy antiguas e incluso algunas fabricadas antes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces realmente es muy impresionante
y muy interesante conocer este tipo de maquinaria a vapor, ¿verdad? Que funcionaba antes, que era muy común dentro de las empresas. Por supuesto, ¿verdad? Con los años la tecnología fue evolucionando y pues esta maquinaria realmente solo pasó a parte de la historia. Aquí tenemos otra máquina. Esta máquina se dice que era un motor de vapor marino y esta se utilizaba para conducir lo que son la hélice de las embarcaciones. Entonces prácticamente esta era un motor marino, ¿verdad? Utilizado en lo que es las embarcaciones, ¿verdad? Si en algún momento vimos las películas de, por ejemplo, de Titanic, podíamos ver este tipo de piezas, ¿verdad? Este tipo de movimientos, cómo iban generando la energía, ¿verdad? Con estos tipos de movimientos, como podemos ver, y realmente esto lo mantienen como en mantenimiento, porque se puede ver que tiene mucho aceite. Entonces, la verdad que fuera muy bonito e impresionante verlo funcionar, mas sin embargo el día de hoy acá pues solo lo podemos ver, ¿verdad? Entonces, esto prácticamente, una de las funciones que hacía era hacer funcionar las hélices dentro de las embarcaciones. Y acá tenemos una máquina llamada Sirrico. Dice que esta fue fabricada en 1930 y esta se utilizaba en plantas lecheras para lo que son los enlatados de leche también, como se puede ver, que son las bandas. Muy bonita, la verdad que pues estas eran unas bandas muy grandes para poder hacer mover también esto. Antes se utilizaba también mucho el cobre ha sido muy utilizado a lo largo del tiempo. El cobre, lo que es el acero inoxidable, porque esas piezas se ve que son de puro acero inoxidable. Y de este lado tenemos una máquina llamada escarcha, fabricado en 1912. Prácticamente estas máquinas lo que eran son prácticamente máquinas de vapor. Dice que esta fue fabricada por una empresa que en ese entonces se llamaba Frost en 1912. Como se puede ver ahí. Se ve impresionante y exactamente aquí donde estamos para haber introducido esta maquinaria también acá, primero tuvieron que haberla introducido para después construir, debido a que son muy pesadas, muy grandes. Entonces, acá tenemos un motor de agua. Estos motores de agua normalmente eran usados en pozas, ¿verdad? O no dudo que en su momento también era usado hasta en presas para poder llegar el agua a ciertas zonas, ¿verdad? A fábricas o municipios. Entonces, eso lo que era es un motor de agua. Como podemos ver, todo el colorcito verde, ¿verdad? Es parte del motor. Y pues igual, pura maquinaria que funcionaba a base de vapor. Acá tenemos otra maquinaria de vapor. Otra máquina de vapor. Y realmente lo que es la maquinaria de vapor también tenía mucho que ver en el funcionamiento de algo otras máquinas. Porque, por ejemplo, acá tenemos una picadora de maíz para lo que es la ganadería. Y esta picadora de maíz para lo que es la ganadería, prácticamente lo que hacían era introducir el maíz acá y ya lo iba picando, pero para hacerla funcionar necesitaban de este motor de vapor para hacer, como se puede ver acá la parte de las bandas, es ahí donde se necesitaba el motor de vapor y la picadora. La verdad que muy impresionante, porque
Estamos hablando de una máquina de más de 100 años de antigüedad. Y de esta máquina pasamos a otra máquina llamado Climax. Dice que esta fue fabricada en 1910 y era un motor de vapor para minas y campamentos. Pues esto prácticamente era usado en lo que es la minería. Me imagino que también, ¿verdad? Con esta podían generar también electricidad, hacer perforaciones también utilizando la maquinaria y obviamente conectarlas a estos aparatos para hacer perforaciones, ¿verdad? Igual las bandas son muy usadas en toda esta maquinaria debido a que era prácticamente una de las formas también cómo se generaba el vapor, ¿verdad? Y algunas que se generaban también a base de gas, otras a base de agua. Y como se ve, mucho cobre, ¿eh? Mucho cobre usado en esta maquinaria. Y pues todas están acá. Yo quiero suponer que les están poniendo grasa frecuentemente porque sí tienen grasa. Y aquí nos muestra parte de la maquinaria o parte de las llaves que se usaban para reparar esa maquinaria, ¿verdad? Esas llaves extremadamente grandes, ¿eh? Que ya muy poco se ven hoy en día. Piezas también de las mismas máquinas de vapor, llaves, como podemos ver acá. Pues antes todavía lo que es esa parte de la herrería, ¿verdad? Pues hacía llaves muy grandes y prácticamente era un solo tamaño en específico, ¿verdad? No se podía, como hoy en día conocemos esas llaves de modificar como estas, ¿verdad? Que les podemos modificar los tornillos, ¿no? Antes como que las hacía específicamente para una tuerca en específico, como podemos ver. Y acá te vamos a presentar una limpiadora de grano. Dice que esta limpiadora de grano fue fabricada en 1940 y esta separaba los granos de la paja o de la tusa que le llamamos, pero eran diferentes granos, ¿verdad? Por ejemplo, el frijol podía ser separado también. Y esta máquina que separaba los granos de la tusa también era generada por un motor de vapor. Entonces, dice que este motor de vapor se utilizaba en minas también. Pero realmente estos motores de vapor tenían muchas funciones, se le podían adaptar a muchas máquinas, debido a que las máquinas, la mayoría, pues tenían bandas, ¿verdad? Solo prácticamente con que tuvieran el motor de vapor, ya le adaptaban una banda y podían hacer funcionar, por ejemplo, este tipo de maquinaria, como se puede ver acá. Y acá tenemos un motor de vapor para lo que es aplicaciones agrícolas. Aquí como podemos ver, este es el motor para aplicaciones agrícolas. Y este es el motor, pero como vemos, igual, una banda adaptada a un molino. Este era un molino prácticamente. Con esto podías moler el maíz y algún otro tipo de semillas, ¿verdad? Entonces, era muy importante para quien tenía un motor de vapor prácticamente. Pero pues, por supuesto, ¿verdad? Muy pocas personas se podían dar el lujo también en ese entonces de tener una planta de vapor como estas. Se ve muy bonito, la verdad que mucha historia. Este motor se dice que fue fabricado en 1930, este en específico. Casi aproximadamente 100 años de antigüedad. Y de este lado te quiero presentar una de las máquinas más bonitas, más impresionantes, que por supuesto a mí me ha llamado mucho la atención, que es una máquina de vapor marina. Estas máquinas prácticamente eran utilizadas en lo que son las embarcaciones. Volvemos otro ejemplo, ¿verdad? Como lo que es la película del Titanic. Recuerdo yo esa película que en su momento la vi. Había una parte
una escena de la película en donde nos mostraban estas máquinas de vapor extremadamente grandes. Esas las giraban, por supuesto, ¿verdad? Iban bandas y iba ahí también otras plantas que iban generando el movimiento. Y pues esto prácticamente lo que hacían era generarle todo a la embarcación, la energía, ¿verdad? Ya con eso, pues por supuesto, era utilizado lo que es el vapor, lo que es el agua, la calefacción, muy importante. Entonces, la verdad que en este lugar, pues en lo específico, todo está muy bonito, muy atractivo, mucha historia enmarcada en todo esto. Y pues espero te haya gustado este bonito recorrido por este lugar llamado Canora, en el bonito Museo Atlich de acá del municipio de Chilliwack. Y pues no olvides suscribirte, darle like al video, compartirlo para que más personas puedan verlo y por supuesto, ¿verdad? Esto sea también de mucho conocimiento para ti y pues hasta luego.